Queridos amigos, venidos con bueno, un programa más de Encontros de Al-Had. Siempre es una alegría estar aquí con vosotros y ver que vosotros también queréis estar con nosotros en este tiempo de la semana en que dedicamos a nuestra querida lengua. Como cada semana, momento, tengo de saludar a todos como corresponde, Coagi Meses Vadeltino. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los queridos amigos que vienen de todas bandas del mundo. Ahora sí, voy a partillar mi ecrán para contarvos que estamos en el programa 131. Hoy vamos a empezar un nuevo torno de las instituciones, casi siempre la primera que empieza es la Dino Comunidad, así que hoy vamos a empezar otra vez con este torno con la querida Rachel Amado Bornik. Antes de esto, vos contaré que la próxima semana vamos a tener nuestro encuentro por parte de los Shadarim con este título tan hermoso, el Nes de la Lengua. Esto será con nuestro Balabai y querido Balabai Bashi, como otras veces nos da el honor de ser aquí, el doctor Brian Kirchen, y su invitada será Carla Berg. Ellos nos van a hablar de esto, el Nes de la Lengua. Vamos a contarvos a los que entran por la primera vez, si les interesan nuestros programas, todos los filmes de los encuentros de Al-Had y algunas otras actividades del Centro Cultural Sefarad que también tocan a la cultura sefaradí, los podéis encontrar en youtube.com/sefarad o directamente en nuestra página sefarad.com/tv. Aquí vas a ver en la parte de abajo todas las posibilidades de entrar a todos los filmes con sus nombres, con sus estampas y todo. Y nos placerá mucho si nos pones me place, me gusta o like a los videos que miras y los partajas con otras personas. Seguro queremos hacer más ancho el público de nuestra lengua y de nuestro programa, claro. Si vos querés dar una ayuda para continuar más y más con estos encuentros de Al-Had, podés entrar en sefarad.com/encuentros y verás ahí el modo de hacernos llegar vuestra colaboración, que siempre regraciamos en este punto a todos los que cada semana nos hacen llegar este dono que nos ayuda a soportar los gastos de los costes de los encuentros de Al-Had, que no son muchos, además son un poco. Bravo. Ahora vos contaré que hoy tenemos, como decía, este programa va a ser nuestra balabaya, Rachel Amado Bornik, por parte de la Dino Comunidad, con su Musafir Hernán Rodríguez Fice, y ellos nos van a hablar de la crónica de mi familia en 2 libros. Ancina que vamos a recibir a Rachel aquí. Oh, Rachel, buenos días ahí, buenos días aquí también. Sí, buenas noches en algunos lugares, seguro. Sí. Vosotros ahí estás al punto desayunados, nosotros aquí en un poco vamos a almorzar y algunos otros ya se están cenando para ir a dormir. Sí, y como siempre es un placer estar aquí y ver a todos los participantes y un placer ainda más grande por razón del musafir que tengo hoy. Um, es una persona que de mucho que lo quería conocer en persona porque cada semana veo lo que escribe en El Amanecer. Le demandé, a mí me pareció que empezó desde el principio, desde el principio del Amanecer, me hizo acordar que no, que empezó en 2007, cada semana, y si miras siempre está en la página número 11 de El Amanecer lo que escribe. Y una persona de Chile,
propósito, es por primera vez creo que tenemos un musafir de Chile aquí en los encuentros. Cuando pensamos de los inmigrantes de Turquía y del Imperio Otomano que vinieron a las Américas, siempre pensamos que vinieron en los primeros años del siglo XX. En verdad, la primera vez, pues diré, que después que empecé a ver y meldar lo que escribía en El Amanecer, en súbito me regaló un libro que él ganó un premio que se llamaba Prefiero Chile, que es la crónica de su tío, más mucho, que fue el primero que vino de Estambul con una larga historia a Chile finalmente y decidió a resentarse ahí y después vinieron la familia entera ahí. Esto todo y mucho más. Él continuó a escribir. Este libro, a propósito, ganó un premio, no sé si ya lo dije, importante en Chile. Y después yo le dije, mira, estoy hablando mucho. En primero le daré la oportunidad que vos salude a todos, para que vengáis su cara. Hernán, vengas en Bonora, un placer ver. Muchas gracias, Rachel. Es un verdadero placer, un agrado poder partillar contigo como balabaya, como anfitriona. Para los que no saben, la palabra balabaya significa el dueño de casa, el bayabá, y yo soy el musafir, el invitado, para los que no conocen mucho la lengua latina. Y bueno, agradecer muy sinceramente a Lilian Benveniste y a su esposo Marcelo por la gran tarea que están haciendo, por la gran labor que están haciendo. Me cuesta hablar en ladino, yo escribo en ladino. No digas me cuesta, me viene duro. Se me hace difícil hablarlo. Imagínate si en mis clases maravilla. en la universidad hablar en ladino. se escolan todos los elevos. Perdón, bueno, te voy a cortar porque sí. No es verdad que no hablas ladino. Tengo aquí estos todos, ¿ves? El amaneceres. Aquí en cada uno escribiste un capítulo o más de un capítulo en cada uno de tu libro que se llama París, Amor y Dolor. Bien. Esto bien. En un ladino maravilloso. Bueno, yo te tengo que decir, Rachelica, que debo dar las gracias a la gran editora del Amanecer, Güler Orgun, que desde mi primer artículo ella lo revisaba y me hacía las revisiones. Yo con ella hice mi doctorado en judaísmo para poder escribir. Hasta que un día ella me dijo, creo que en el Amanecer número 50, no sé, no me acuerdo, Hernán, estás bien, ya no tengo. Ahora, siempre hay algunas palabricas, algunos conceptos que yo los manejo en español moderno, ella me lo troca, me lo cambia. Así que mi gran agradecimiento es a Güler y por eso. Ahora, tú has mencionado el libro de París, Amor y Dolor. Bueno, con el primer libro, Prefiero Chile y la historia de mi tío Jacques Rodríguez, en el fondo se inició una especie de, no sé cómo se dice en judaísmo, saga, continuidad de historias familiares. Y ahí está la portada de París, Amor y Dolor. Es en el fondo la historia de mi tío León Bear, que se casó con la hermana de mi padre, la tía Ida Rodríguez. ¿Bien? Primero llegó León a París y le demandó después que se estableció en París, se lo pasó muy bien, toda la etapa muy linda de París, los años de la Belle Époque, de los años locos, y entonces le escribió a mi abuelo, los progenitores de Ida,
y le demandó de venir a Estambul. De Estambul a París. Y la subieron en el Oriente Express y llegó allá. Les quiero partillar un poco algunas partes de París, Amor y Dolor. Que ya... Un minuto. Sí, dime. Yo quiero decir antes que lo meldes, que dos cosas. La primera cosa es que me olvidé, o no me olvidé, no tuve ocasión de decir que tú tuviste un largo espacio como académico en la universidad y como profesor. Y me parece que es, ya sé que siendo un profesor, hiciste investigaciones y uno de tus tesis ganó un premio, empezaste a escribir estos libros después que te jubilaste de la universidad, ¿verdad? Así es. Y Así es. si como yo me di, los primeros libros que yo me di en español, como dices tú, el español moderno, son los tuyos. Y normalmente a mí me viene difícil meldar el castellano. Ma los libros tuyos, tú tienes un dono de contar que, que es un placer meldar. Una que es fue muy fácil mismo para mí, que nunca estudié el español, y meldar, ma lo que me agradó muy mucho, y ya sé que lo que vas a meldar nos puede dar un ejemplo de lo que estoy tratando de expresar, es que cuando tú contas una historia, no solo nos das a conocer las personas, mas también nos das a conocer los lugares, los eventos de aquel tiempo. Es como no solo una historia que nos estás contando, mas nos estás llevando a caminar con estas personas en diferentes lugares, y me parece que no sé si es investigaciones tuyas que hiciste sobre estos lugares, mas de meldar los otros artículos que escribiste tú en El Amanecer, sé que tú también en persona viajaste y conociste estos lugares, mas también incluyes eventos del pasado, como que tú estuvieras ahí y nos estás llevando a nosotros. Es una maravilla, de verdad, un placer. Verdad. Ahora pues puedes meldar para darnos un ejemplo. Es verdad, Rachelica, es muy verdad. Lo que pasa es que en los lugares, bueno, he tenido la fortuna con mi mujer, de Miriam, de viajar mucho por muchos lugares en el mundo, y que me han sido de gran ayuda para poder escribir los libros y contar. Pero hay otro hecho importante. Yo en mis clases de la universidad, yo enseñaba ciencia política y política internacional. Y en mis libros tengo también esa posibilidad de relatar, de contar qué estaba pasando a los personajes, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo hice un doctorado sobre la política exterior de Turquía, y entonces me embellí mucho de toda la historia de Turquía, de la época de Kemal Atatürk, del trocamiento del Imperio Otomano a la República de Turquía. Entonces, puedo agregar esos elementos que tú señalas, ¿ya? Bueno, también que tu familia, como me parece que no mencioné, que vinieron a Chile en 1949, que es bastante tarde en comparación con otros inmigrantes. Exacto. Ellos son una inmigración tardía, no es la típica inmigración. Bueno, eso se debe al libro que tú mencionaste primero, Prefiero Chile, que es la historia de mi tío Jacques Rodríguez, que llega, bueno, entre paréntesis, el libro está agotado en papel, pero se puede leer por ebook con Amazon, se puede bajar, Prefiero Chile con mi nombre. Bueno, ahí está la clave, en el sentido de que
mi tío llega a Chile, ahí están las causas por la que... Y empieza entonces a escribir a Estambul, a mi padre, para que se venga, eran muy amigos los dos, que se venga a Chile, que se venga. Y cuando ya mi padre estaba casado, había nacido mi hermano Jacques, ya en Estambul. Claro, en Estambul, ya deciden venirse a Chile. Y ellos llegan en el 49, 1949, yo nací en 1950. Entonces, mi lengua materna fue el judesmo. A mí me hablaban en judesmo, en francés, en turco, ¿ya? Y a la escuela me iba a aprender español moderno. Entonces, tengo todo eso en la cabeza. Y las historias familiares, yo tenía en la cabeza que contar la historia familiar, porque mis padres me contaron mucho de su vida en Estambul. Eran padres muy comunicativos. Mi madre recibía letras de sus hermanas, de sus 6 hermanas, que me permitió escribir el libro Sefardíes en el exilio, porque estaba la historia, ella me meldaba las letras, y sabía de la historia de las hermanas, de Becky, de Esther, de todas, y del hermano que hizo alía en el 35 a Israel. Entonces, tenía todo eso en la cabeza, entonces me fue muy fácil quitar. Prefiero Chile, Sefardíes en el exilio, y después la gran historia de París, Amor y Dolor, que es la historia de mi tía Ida Rodríguez, casada con Bea. Y de eso les quiero relatar un párrafo del libro. Y les quiero, antes de leerlo, quiero darles la gran noticia. El libro, que está escrito en español moderno, París, Amor y Dolor, ya está traducido, ya lo traduje al judesmo, se publicó en El Amanecer, en todos esos que tiene Rachel en su mano, durante año y medio. Mes a mes estuve publicando. 21 meses. 15 meses. 15 meses. 15, yo conté 21. De a 2 capítulos, a veces de a 3 capítulos. ¿Ya? Sí. Bueno, entonces ya lo puedo leer en ladino. Lo puedo leer en ladino. Entonces hay una parte. Meldar, ya sabes qué es meldar, ¿no? Sí, meldar, por favor. Voy a meldar. Capítulo 12. En el 12. León, que es el León Bear, que es peluquero de profesión. Coiffeur. Bien. Y su amigo, se hace un grande amigo en Francia, que se llama Robert. León y Robert fueron al rendezvous con las mujeres, después del laboro en la coifería, en un apartamento de la calle Grenelle, en el Boulevard Raspail. Arribaron al tercer etage del batimento, shaftearon el sonete y fueron recibidos por Margot y su amiga. La amiga se llamaba Emilienne. Todas de las dos eran de edades parecidas, entre 30 y 35 años. Muy hermosicas de cara, vestidas con elegantes costumes. Los moños y las uñas las tenías pintadas de colorado intenso. En demás, Emilienne era una mujer de cuerpo muy curvado, ya mostraba grande seguridad de los encantos que tenía. Margot era la patrona del apartamento y abrió muy presto una ridoma de champán bien helada de la marca Vieux Clicquot y lo sirvió en finas copas de cristal de Baccarat. Los 4 se asentaron en un salón decorado con gusto muy refinado, de muebles y perdés confeccionados de elegantes gobelinos. Las paredes estaban adornadas de tableaux de pintores de la escuela impresionista, como Monet, Degas, Pissarro. Emilienne se sentó bien apegada a León y con una mano le aferró el garón para darle un prolongado beso en la boca, mientras que la otra mano se iba entre medio de las payas
más arriba de los ginoros. Al coiffeur nunca ninguno le había tocado sus partes íntimas del cuerpo. En el otro fotollo, Robert había abierto el fostán de Margot y con las manos le soltaba los calchonetes que sostenían las calzas de seda. León no pedría de mirar a su amigo y maestro para hacer lo mismo con sus manos en el cuerpo de Emiliano. Cuando pasaron varios punticos, los cuatro se levantaron y cada couple entró a diferentes camaretas de char. A las 5 de la mañana del otro día, León y Robert abajaban del apartamento para irse a la pensión, cantando una canción de moda. Esa es la parte de París de amor. Ahora, el libro en judaísmo se va a llamar Fugir de París. Sí, Rachelica. Que no les parezca a la gente que tus libros son llenos de escenas semejantes de Risqué. Que son Risqué. Porque esto iba a ser una de mis demandas a ti. Porque en los otros libros no encontré unas escenas semejantes. Este libro es un poco más, como decimos, abierto. Más... Calientico, calientico. Calientico. No, en los otros no tienes detalles sexuales, Ancina. En este es porque se pasó en París que te pareció menester de meter esto al dentro de la historia. Bueno, mira, el que me contó de la historia de León, vea, fue su hijo, Marcel, el hijo mayor, que está mencionado en el libro, tú lo meldaste. Marcel me contó algunas cosas, algunas que el padre le había contado. Y me dijo, bueno, él llegó y tenía un amigo que lo pasaba muy bien. Eso me dijo, lo pasaba muy bien. Era la época de la liberalidad, las mujeres tiraron el sutián lejos, todo, y fueron el inicio del amor libre. El París entre 1920, después de la Primera Guerra Mundial, y la crisis económica del 29, fue una época de mucho trocamiento, de liberación del sufrimiento que habían tenido con la Primera Guerra Mundial. Pero bueno, te voy a meldar ahora rápidamente la otra parte, la parte de dolor de París, ¿ya? Ya León está casado con Ida, ya tienen 3 hijos, ¿ya? Y entonces la parte de Marcel, que es él me contó esta historia después de los 90 años. En los 90 años. Nos reuníamos toda la semana y me contaba la historia. Bueno, una vez al mes, Marcel llevaba alimentos a la tía Esther Rodríguez y su marido en su veló de distribución de licores. Los dos se quedaban sin salir del apartamento lo más tiempo posible. El 16 de julio de 1942, cuando Marcel estaba arribando al apartamento de los tíos, vio que los soldados alemanes estaban obligando a la gente a subir a camiones con una sola valilla en sus manos. Para saber cuál lo estaba pasando, Marcel le demandó a una persona que con grande sonrisa miraba lo que acontecía y le respondió que se estaban llevando a los judíos, ajustando que él se quedaría con alguno de los apartamentos que estaban dejando a las familias. Marcel, al oír esto, se dio media vuelta y pedaleó el veló con todas sus fuerzas para arribar ante la familia
y contarles lo que hacían los soldados. En manco de 2 horas, Ida y León hicieron bogos con vestimientas y comida, saliendo por un lado de la calle Roubiliard, mientras que por el otro arribaban los nazis con sus camiones. En el veló se fueron los 3 hijos y los padres, los parientes, corrían detrás. A la botica de licores arribó toda la familia, justo un puntico antes que le metieran cabenado a la puerta. Marcel había visto que donde cuadraban las ridomas quedaban lugares vacíos y le demandó permisión al patrón para quedarse todos a pasar la noche. El patrón no solo aceptó, en demás le dio cubiertas para no tener frío en la botica. Al otro día, Marcel se fue a ver cuál había acontecido en el apartamento. Al entrar a la calle Roubiliard, sus ojos vieron fotollos, camas, sillas, mesas, vestimentas, porque fueron echadas desde las ventanas de los apartamentos. Subió por las escaleras y encontró el apartamento donde moraban sin puertas, vaciado entero, y las paredes llenas de insultos para los judíos. En saliendo, vio que lo mismo había acontecido en varios apartamentos. Estando en la calle, le vino a Marcel un grande asco y vomitó lo poco que había comido. Ese es el París del dolor, de la persecución de los nazistas. Y esto, como decía, va a ser escrito, está escrito ya, va a ser publicado en ladino, porque ya lo he difundido, como Fugir de París. Ese va a ser el nuevo título del libro. Rachelica, tú, París, Amor y Dolor, París, Amor y Dolor, se va a llamar en judesmo Fugir de París, con un título un título en judesmo, Fugir de París. Va a ser el libro entero como lo metimos en El Amanecer. El Amanecer, tal cual. ¿Cómo lo vas a publicar esto? ¿En papel o Esa es la gran pregunta del millón. Acabo de leer en el diario El Mercurio un especialista que dice que en internet, en electrónico y en papel van a seguir los dos por delante. Ninguno se va a comer al otro. Eso es lo que él plantea. Sí, entonces, lo que vas a publicar va a ser el del ladino. En ladino, claro. El otro ya se publicó. El otro ya se publicó. Y otra cosa que es interesante también en tus libros, aunque no son los que no son en ladino, metes de vez en cuando unas frases, unas cosas que dice uno u otro en ladino, ¿no? Tienes unas quotes, como se dice, unas citaciones de lo que dijo un otro en judesmo. Exacto. Como dices tú, que ¿sabes qué reacciones tienen los que están meldando los libros y ven una cosa que no está enteramente en español? Bueno, varias frases, sí. Las he metido en español moderno abajo en el libro. Ya, por ejemplo, sí. por ejemplo, cuando León cuando León se ambesa el oficio de coiffeur con su tío en Ruyuk, en la Bulgaria, entonces dicen la frase, ya comimos y bebimos y al Dios lo bendecimos, que nos dio pan para comer y agua para beber. Entonces ahí tiene un número 1
Y abajo dice, ya comimos y bebimos. A Dios bendecimos que nos dio pan para comer y agua para beber. Y hay otras más adelante también que, por ejemplo, cuando descubren que Elías Canetti vivía en Rushuk, ¿ya? También en la lengua absuelta del libro, sí. Lo explico. Entonces hay mucha explicación pensando en los lectores que no saben judeo, que somos pocos en el mundo. Sí, pocos. eso me trae a la próxima demanda. Aquí en los Estados Unidos, a lo menos en mi experiencia, y en muchos sefaradíes, lo más de la gente y lo más de los judíos no saben nada del sefaradismo, ni de la cultura, ni de la lengua, ni de nada. Es como que venimos de la luna. Ah, ¿Cómo es el público de Chile o de tus meldadores en empezándose? ¿Qué reacciones tuviste de los meldadores que se empezaron cosas de los sefaradíes que no sabían de antes? ¿Sabes? ¿Fue Pero mira, cosa nueva para ellos? ¿O? Te quiero contar una linda experiencia. Los sefaradíes en Chile somos muy poquititos, muy pocos, somos muy, cada vez menos y no saben en general el ladino. Pero respondiendo directamente a tu pregunta, yo tenía una linda experiencia. Aquí hay una colonia, comunidad grande de españoles. Españoles de España, de Asturias, de la Cataluña, del sur, de Sevilla, del norte, de todos lados, muy grande la. Y yo he hecho, por no mentir, de los 5 libros que he escrito ahora, 4 de ellos, he hecho la presentación. Ellos tienen un estadio muy hermoso, se llama el Estadio Español, en el barrio Alto de Chile, de la comuna de Santiago, en Santiago, en el barrio Alto, muy hermoso, y me han dado la posibilidad de presentar mis libros. En una oportunidad fue el propio embajador de España en Chile que presentó el libro. Y la emoción fue muy grande, porque muchos de los asistentes... Este? ¿Ah? ¿Cuál libro era este que presentó? El de Sefardíes en el exilio. Okay. Sefardí en el exilio, él me lo presentó y se emocionó mucho. Él lo meldó 2 veces. Y después dijo, sí, Hernán, yo lo voy a presentar porque me llegó al corazón. Porque yo sé que de mi familia, antepasados, habían judíos. Y eso aconteció con varios de los asistentes que se me acercaban después de presentar. Compraron todo el libro, ¿no? Fue un éxito total. Y se me acercó para demandarme información y saber más. Hay toda una deuda. Y de hecho, en una oportunidad se me acercó el agregado laboral tú sabes que las embajadas tienen distintos funcionarios. Se me acercó el agregado del trabajo laboral. Me dijo, Hernán, tú que eres sefaradí, ahora nuestro gobierno está entregando el pasaporte español a los descendientes de los que vienen de Sefarad, que tuvieron que salir por la Inquisición. ¿Tú no quisieras, tú no has postulado, no quieres tener el pasaporte español? Mira, le dije, en este momento estoy feliz y contente con mi pasaporte chileno. Puedo viajar a todas partes. Con Estados Unidos tenemos la visa White muy rápida de ingresar. Pero no te digo que no. Pero te voy a agregar una cosa, te voy a ajustar una cosa. El día que yo tenga el pasaporte español en mi mano, me voy a ir a los archivos del Vaticano. Mira, estamos cercados juntos.
¿cuál lo vas a hacer en los archivos del Vaticano? Bueno, voy a mirar las propiedades que mi familia, por el lado Rodríguez, tenía en Girona. Porque no se trata que me den un papel. Yo quiero que nos devuelvan, nos den atrás las propiedades que nos quitaron a los judíos en Sefarad. Y en el caso de mi familia, eran de Girona, y no solamente tenían casa, tenían un atelier, una fabriquita de gusano de seda, que lo continuaron, esta industria, en Edirne, en el Imperio Otomano. Eran fabricadores de gusano de seda, que posteriormente se vino abajo por la invención de la seda sintética. Entonces, el tipo empezó a caminar para atrás. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? Claro. Yo vengo llegando de España, hice un viaje de 18 días y estuve en Girona. Y estuve ahí y vi fotos y todo lo que hay. Ya tomaste la sustancia española. No. Sin tomar. No. La verdad es que si la tomo, voy a hacer eso. Pero en este momento estoy más preocupado de escribir libros que irme al Vaticano. Sí. No, porque dijiste que estabas investigando en Girona. Dijiste que empezaste a investigar en Girona. Yo estuve años atrás en Girona y volví a Girona. Estuve en el CAL de Girona, en el Cartier, llenándome de nostalgia. Allá tienen el museo también, sí. Claro, un museo muy bueno. Y les di en donación a la biblioteca del museo Sefardí en el exilio y el libro de París. Y antes yo les mandaba la revista Segel. Yo les enviaba la revista Segel a este sí, lugar. conta a la gente por la revista Segel también, y yo la recibía. Claro. ¿Qué quitabas tú? Sí, Da a entender cuál era. Bueno, una revista que era a todo lujo, de arte, ciencia y literatura judía, que la empecé en el 1996. Quitaba 4 números en el año, cada 3 meses, y la tuve hasta el 2001. 5 años, quitamos 20 números de la revista, que se podía sostener porque era una revista con papel couché a todo lujo, gracias a la publicidad. Habían bancos, Banco Republic, hoteles que me daban publicidad y eso financiaba la revista. Pero vino la crisis del 2001 y se fue abajo la publicidad. Y bueno, para mí era un hobby. Yo no ganaba parás con eso. Era un hobby. Y bueno, los libros son también de editorial Segel. Los libros. Claro, mantuve la marca. Bueno, ahora te quiero partallar de Sefardíes en el exilio. No sé si Liliana lo puede meter en pantalla, el Sefardíes. ¿Lo puedes poner en pantalla, Liliana? Ya. Sí. Acá la que está a la tercera de la chica, esa es mi madre. Sí, contamos de la familia un poco, porque esto es muy interesante. Esa es mi madre. Sí. Esa es mi madre. Y estas dos son las hermanas chicas, la hermana Esther y la hermana Becky y el hermano Albert. ¿Ya? Sí. Esta historia, yo desde chico escuchaba la historia. Y esto que está abajo es la botica, el negocio que tenía mi abuelo Eliezer en el mercado de las especies de Estambul. Él vendía al por mayor y al por menor. Ellos tenían muy buena situación económica. Eran de alto pillar, tenían casa fraguada a la orilla del Bósforo, engrandecieron muy buenos los hillos.
Y tu mamá nadaba, me contaste que mi madre se embesó de mi abuelo, un gran nadador, y nadaba en el Bósforo. Ellos se iban, tomaban vacanzas en la isla de Biúcatá. Se iban por 3 meses, toda la familia. Y el abuelo tomaba el vaporeto y se iba al Magazán todos los días. Eran, creo que son media hora el vaporeto de Estambul a la isla de Biúcatá, donde no entran otros, solamente faetones. No hay. Ahora no hay ni faetones, ya sabes. No, no sabía. Sí, ¿Sí? los levantaron. Ahora tienen unos vehículos electrónicos, me parece. Bueno, la modernidad. Llegó la modernidad. Eléctricos. Eléctricos. Sí. No. Llegó la modernidad. Bueno, Sí. yo estuve en el 2002, ahí en la isla de Biúcatá, Sí. que me sirvió de información, la sinagoga y todo, que me sirvió para el libro. Bueno, la historia, este libro es fascinante. ¿Por qué? Porque cada uno de los que aparecen en la foto, aparte de mi abuelo y mi abuela, que son los artífices, los constructores de la historia. En el caso del tío Albert, el único hombre de la familia, en el año 35 hizo Aliá Palestina. Fue un pionero que se fue a Palestina y él escribía letras y contaba cómo se pasaba en Palestina, peleó contra los ingleses, hay una historia apasionante que yo trato de resumir en el libro, porque tengo que darle espacio a los 6, por igual, a los 6. Después, Becky, la hermana mayor, que se la casan con un egipciano, sefaradí, y que se la lleva al Cairo. Hay una historia en el Cairo y Alejandría. Él era un gran fabricador de tapetes, ¿ya? Y se hacen muy millonarios y bueno, toda una historia apasionante. La que viene, la Esther, se casa con un diplomático norteamericano y viaja por el mundo entero con distintas aventuras y situaciones. Mi madre se casa con mi padre, David Rodríguez, y a los 7 años de casada, mi hermano nació 2 años después de casado, tenía 5 años, en el 49, como dije antes, se vienen a Chile, gracias a mi tío que le mandó los papeles y todo, y le consiguió laboro para que se viniera. Y enseguida, entonces, está la historia de las 2 hermanas, la que viene a continuación, que se queda en Estambul hasta que muere el padre, él se queda con el abuelo, la abuela había fallecido mucho antes, y cuando fallece el abuelo hacen aliá a Israel también, y la más chica, que también es una historia apasionante, se casa con un alemán, no judío, y en el año 50, y se la lleva a Alemania. Piensen ustedes lo que era para los judíos casarse con un alemán no judío y irse a Alemania después de la guerra. ¿Ya? Bueno, eso es sefardí en el exilio. Les quiero partallar cómo surge la alcurnia Fisse, porque es poco conocida la alcurnia Fisse. ¿Ya? Les meldo una parte del libro. Lo voy a meldar, lo hice en ladino. Cuando la Inquisición empezó a apañar a los judíos, el antepasado de mi abuelo, don Eliezer Fisse, se quedó en tierras españolas, el antepasado, el de 1400 y tal. No aceptó el edicto de Granada, que decía que al que en 31 de julio de 1492, los que no se convertían al catolicismo debían abandonar, irse al exilio, debían dejar la península ibérica. Al empécito del siglo XVI, y cuando una vecina lo denunció por encender candelas en Shabbat, huyó por los Pirineos
a la Francia. Lo hizo con unos pocos codreros para que lo tomaran por casalino. Su verdadero oficio era joyero, artesano. Se resentó en Bayona, se embelló el francés, una otra lengua para su ancha cultura, y se inventó una alcuña. Los judíos en España no tenían nombres de familia. Por ejemplo, si alguno se llamaba Isaac, le decían Isaac ben Abraham. El ben significaba hijo de. Hijo de. Este antepasado de don Eliezer vio que la palabra hijo se decía en francés fils, y por eso se metió esto como alcuña. En la lengua gala, la letra E a la fin de una palabra no tiene sonido. Por eso que lo correcto, lo adecuado es decir fils, ¿ya? Mi madre siempre se quejaba en Chile porque le decían fise. Le decía, mamá, la E en Chile se pronuncia. Ah, es que antes de venirme a Chile, en Turquía, yo debía haber borrado la E, para que me dijeran fis. Y eso también es. Por la alcuña Rodríguez tienes una historia, no sé dónde, lo me di que cuando se registraron la alcuña, algunos escribieron Rodríguez con G-U-E, algunos tienen Rodríguez con la K a la fin. Te voy a contar, esa es una historia interesante. Esto aconteció en la Turquía de 1933. 10 años después de que, más después que se creó la República de Turquía. Recuerda que fue Kemal Atatürk el 29 de octubre de 1923. 10 años después se abrieron registros para las personas. No había registro, en Chile se dice registro civil, registro de familia, de quién estaban, dónde nacieron, el año de nacimiento, Entonces los ciudadanos, los turcos, extranjeros y turcanos, tenían que ir a estas oficinas. Y mi abuelo, Isaac Rodríguez, que ellos llegaron con el apellido Rodríguez de España. Ellos los antepasados, tomaron una alcuña española. No como por el otro lado, que no tenían. O sea, haciendo un paréntesis, en España se dieron 3 situaciones. Judíos que salieron sin alcuña. Judíos que tomaron la alcuña propia de la España. Y tercero, judíos que se inventaron apellidos a partir de cosas. Se metían Ventura, Saporta, que significa esa porta, Negrín, que viene de negro, de preto, y así por el estilo. ¿Ok? 3. Bueno, va mi abuelo, que era el mayor de los 6 hermanos, era el bojor de la familia, y va a la oficina y le dice, yo me llamo Isaac Rodríguez. Muy bien, el funcionario anotó Isaac Rodríguez. A pocos días llegó Abraham, el otro hermano de mi abuelo, al mismo funcionario, y le dice, yo me llamo Abraham Rodríguez. Ah, no, le dice el funcionario, ese apellido ya se ha tomado. Ya lo tomaron. Pero ¿cuál? Si es mi hermano. No. Y Nachi no hubo caso, cabeza de mermer. Ahí se le dio y le puso Rodríguez. Le con metió K. Rodríguez. Con K a la fin, ¿no? Claro. Después, los que se fueron, tengo parientes que se fueron a Brasil, en Porto Alegre. Los de Porto Alegre tienen el Rodríguez con S al final, porque la Z en portugués no existe. Hay otros que quedaron como Badríguez, con B, Badríguez.
Y así, bulamá de situaciones. Así que, pero aconteció. Lo que pasa es que muchos apellidos, alcurnias, perdón, muchas alcurnias, de judíos ashkenazís, sobre todo polacos, ucranianos, rusos, que llegaban a las costas de América, en el caso en Buenos Aires, llegaban a Puerto de Buenos Aires, era el funcionario argentino el que les trocaba el apellido. Yo tengo el caso de un señor de apellido Shiliapnik. Shiliapnik. Y el funcionario le dice, ¿qué apellido es ese? Shiliapnik, le dice, Shiliapnik. Entonces, ¿y de dónde viene usted? De Rumania. Entonces le puso José Rumano. Quedó con el apellido rumano y perdió el Shiliapnik. Y eso era, quedó como ciudadano en la Argentina. Entonces, tú sos parientes del profesor Aarón Rodríguez, que... Exacto. ¿Sí? Somos, yo te voy a decir, yo he estado con Aarón, yo he estado en la Universidad de Stanford, mantenemos comunicación por mail, él ha hecho buenos libros e investigaciones, y a la fin estudiamos, nos sentamos un día, él armó un árbol genealógico, y llegamos a la conclusión, a la idea de que somos primos de tercera generación. Nuestros tatarabuelos eran hermanos. De la misma familia. Muy interesante. De la misma familia. Muy interesante. Antes de escapar, porque ya vinimos a la hora, y Liliana nos va a dar los saludos, las demandas de la gente, etcétera. Te quiero mencionar que aparte de estos 3 libros que mencionamos, debíamos decir, y yo me rí en el título, porque en verdad es 3 libros de crónica de tu familia y no 2. Sí, 3. Sí. Y aparte de estos, escribiste un libro sobre Elie Levy, La marcha de Auschwitz, que es... él me demandó de escribir. Mucha gente quería escribir su historia. Me dijo, yo quiero que tú la hagas al estilo de Prefiero Chile. Él estuvo en el lanzamiento, en la presentación del libro Prefiero Chile. Él conoció a mi tío Jacques y me dijo, cuando lo meldó, me dijo, yo quiero que hagas mi historia, mi biografía. Y también ese libro fue muy apetecido y lo publicó el diario El Mercurio. No lo hice con Segia, lo hizo El Mercurio y también ha tenido una gran venta. Pero hay un 5.o libro, no sé si Liliana puede mostrar. Eso es que te iba a decir. El 5.o, en el de Cabo Varsovia. del Amanecer, Meldil, de Varsovia. Sí. Aquí está el de Varsovia. Varsovia, sí. Destino crucial. Esto es novela. No. Al lado está la entrevista que me le hizo El Mercurio cuando me gané el premio. De Estambul a Chile, una entrañable saga judía. Y ahí está el libro. Ahí está el libro. Y me hicieron una caricatura, la página completa del diario. Esto fue el 21 de mayo del 2017. Bueno, Varsovia es una novela, es la historia de un diplomático que se va a Varsovia cuando termina la Segunda Guerra Mundial y se empieza la Guerra Fría. Es los espiones de uno y de otro lado con la Unión Soviética y con Estados Unidos. Los soviéticos tienen unas mujeres de espionas que las encallan en la cama de los norteamericanos. Mira, es una historia interesantísima que la publiqué a fines del año pasado y que recién está distribuyéndose. Así que... ¿Lo vas a traducir diré que esto que hiciste con París, Amor y Dolor, de darnos episodios en cada, es tradición sefaradí, que metían estos anexos en los jornales para que se venda el jornal en los jornales en ladino, en el Imperio Otomano. Metían estas historias así en partes para que ver que mi demanda ahora es si vas a traducir este libro de Varsovia al ladino. No, voy a traducir el que estoy escribiendo ahora.
Estoy escribiendo un nuevo libro. Okay. Estoy escribiendo un nuevo libro que ya lo empecé. Sorpresa. Es la historia de un hermano de mi abuelo, un tío abuelo. Así que los dejo con el suspenso y ese está muy bueno porque viene de Estambul también. Y llega, no voy a decir a qué país llega, no llega ni a Chile ni a Argentina, llega a otro país. Okay. Suspenso. Ok, maravillas, muchas gracias. Estoy segura que ahí ya veo, no me di todo lo que está en chat, pero Liliana nos va a decir cuál hay de interesante o de demandas o lo que es. Seguro Muchas gracias, que... merci mucho, Hernán. Gracias. Merci mucho, Hernán, merci mucho, Rachel. Qué interesante lo que nos estás contando. Estamos todos maravillados, sintiendo las historias. Ahora queremos todos mercar los libros. Ancina, que puedes traducir uno a uno todos los que ya tienes al judeo español. Para hacerle la honor a la lengua. Es muy interesante, Rachel, por una otra banda. Ahora vamos a dar los saludos y todo. Por una otra banda, ¿cómo hiciste que Paloma Díaz Más hable en judeo español? Por la primera vez. Ahora, Hernán hizo un grande esfuerzo, metiendo un poco, bastante palabras del chileno, del español chileno, que es diferente al nuestro. Vamos a encorajar. Sí, ya todo lo entendimos, ya sabemos que el español ya se entiende bastante. Para la próxima, que lo vamos a convidar a hablar de este libro que nos está dejando con esta curiosidad por saber qué es, a la próxima lo vamos a encorajar a hablar un poco más en la lengua nuestra. ¿Sí? Vale, muy bien. Ya sabemos que en los países de América la lengua se enchaguó bastante en las primas generaciones y no es la mayoría de la gente de nuestras edades y más grandes no la hablan tanto, hablan mucho más del español o con muchos verbos del español en la lengua. Bueno, por esto es que tenemos este lugar donde podemos sentir, encorajar a otros a hablar o a escribir en el chat en judeo español. Así que venido con bueno por la primera vez, Hernán, no por la del cabo, ¿eh? Exacto, no. Muy bien. Feliz de partallar cuando ustedes me inviten. No un problema de ser musafir en otra ocasión. Gracias. Y ya sabes que cuanto más hablas la lengua, más te viene al tino palabras de la lengua. Así que vamos a buscar la oportunidad de hablar entre dos para poder hablar más y más. Exacto, para practicar. Bravo. Bueno, tenemos el primer mensaje al punto que entramos de Miriam Sherman, que es nuestra querida amiga, que nos dice buenos días y buena semana. Cada semana y semana es otro placer, mayor y mayor. Muy interesada en sentir a Hernán, abrazos grandes a Rachel y a Liliana. Muchas gracias, merci mucho. Tenemos de Lindas Clark que dice buenos días de Las Vegas, es bueno estar con vosotros otra vez. También Alegra que nos manda de Estambul, buenas noches. ¿Qué más tenemos aquí? Adrián Toro Quintero, que es de Colombia, nos dice shalom para vosotros todas y todos en este día de Al-Had. Qué bueno que tenemos tanta gente de tantos lados, de tantos lugares. Silvia Al-Hadef, que nos escribe de Israel. Shalom, buenos días y buena semana a todos. Para los que entraron más tarde, puede ser no lo ven en el chat, me lo dicen. Hernán dijo que se podía mercar en Amazon. Prefiero Chile, que es el primo de los libros, ¿verdad?
que se podía mercar en ebook porque está agotado en papel. Estos Mascolay porque se puede avallar a la computadora de cualquier banda del mundo sin esperar mucho tiempo. Yo vos metí el atadillo en el chat. Los que entraron más tarde seguro no lo pueden ver. Además, si tienen interés, lo escribiré de nuevo, me lo demandar. Cojábamos dice, buenos días y Boker Tov, es tan interesante encontrar tanta gente que habla en ladino. Sin este encuentro no podemos conocerlo. Semanada buena, Shabbat Tov, Cojaba de Arizona. Tenemos también, que no están aquí adentro, amamos, están viendo en vivo, tenemos gente en YouTube y en Facebook en este momento mirando. Patricia Núñez nos manda buenas tardes, también desde Mendoza en Argentina, y Shabbat Tov. También demanda Adrián Quintero, ¿cuándo se publicará el libro Fuir de París escrito en judaísmo? Bueno, espero muy pronto. Yo les daré saber a través tuyo, Liliana, pero va a estar pronto porque ya está hecha, el trabajo más grande ya está hecho. Está todo traducido al judaísmo. Claro, porque estaban las publicaciones en el amanecer, entonces fue claro, a recogerlo claro. y recogerlo, ya lo hice eso. Y está editado en la diseñadora gráfica, ya me lo metió en el sistema de libro, que puede ser o para internet o en papel. Yo creo que lo más probable es que sea electrónico. Ya me estoy, después de haber conversado contigo antes, creo que va a ser electrónico. ¿Ya? Así que bueno, yo no quiero tener esta responsabilidad. Yo no, que hay mucha gente que demanda en papel. Además, sí conozco que algunas editoriales están haciendo hoy día que una chica edición en papel, que no es tan costosa, unos cuantos ejemplares, y después el electrónico, porque claro que tenemos muchas personas que el placer es tomar el libro, sentir el color de un libro nuevo, es una hermosura. Y también se puede tomar notas en las partes del libro que a uno le place. Bueno, Ancina, que no dejes de publicar libros en papel por el momento. Además, no quiero ser responsable de esto. Muy bien. Nos manda shalom a todos desde París, Reynoso a mí. Rosa Pereira nos dice mis cariños a todos y en especial a los que conocí a los viajes de Ladino Comunitarias del Uruguay. Gracias, excelente reportaje. ¿Qué más tenemos aquí? Renaud tiene una demanda al parecer directo. Ahora vamos a mirar todo. Es que no veo los de abajo cuando estoy en los del medio. Sí, perdón. Rosa nos manda felicitaciones, maravilloso encuentro. Bueno, Joseph Tari nos dice, cuando hablaste de Buyucada, que se desapareció el olor de los caballos, él dice una otra cosa, no quiero meldar esto. Pero no era malo el huesmo de los caballos. Bueno, yo que estuve ahí cuando todavía estaban las arabas con los caballos, debo decir que después de un rato de paseo, de caminar de un lado al otro, no estaba muy hermoso el huesmo, ¿eh? No estuve, ahora con las de nuevos autos electrónicos todavía no estuve ahí. Más mensajes de YouTube y de Facebook. Rafael Sabatino dice Shabbat Tov. Isa Bispo dice Shalom, amigos, saludos del Brasil. Gloria Asher, que entró un poquito tarde y se perdió el empecillo, nos dice pecado que arriba tarde, gracias a la tecnología. No sabemos qué le aconteció. Más placer sentirte, Hernani. Ahora sé que FIS no se dice FIS. Ya nos ambecimos todos ahora, de esto. Dice, bueno, demanda Renaud una cosa, no sé si appartiene a nuestro encuentro, lo vamos a meldar. Es que conoces a Hugo Moreno de Santiago de Chile, que se casó con Michelle Benry, que es la prima de un amigo de París.
Ella escribió libros debajo del nombre Michelle Sardé. Sí, la conozco los dos. Michelle Sard vive acá en Santiago. He estado en su casa y con el marido también hemos partallado mucho. Son excelentes personas, sí los conozco. Bravo. Carla Citón Bermos manda buenos días desde San Diego, maravilla de encuentro. Mónica Ahumada dice felicitaciones Hernán, un gran aporte a la investigación y cada uno es fantástico en el relato y en el contexto histórico y aparentemente haber sido compañeros, ¿no? Con Mónica Ahumada. Sí, sí, sí. Bien. Mi hermano Jack mandó un saludo, lo meldí aquí recién. Así que yo le devuelvo el saludo. Debe estar en bajo. Yo le quiero mandar un saludo especial a Jack. Mi sobrino André, un gran beso. Sí, aquí está, dice, están entrando muchos saludos ahora. Dice que conoció a la familia Fizz en México, Miriam Sherman, demanda si son parientes. Alberto y Rebeca Bejar, que dicen bravo para Hernán, de New York. Saludos de René Martina, Claude Amón. ¿Qué más tenemos? ¿Cuál es tu hermano que no estoy topando el mensaje? Jack Rodríguez. Jack. No lo estoy viendo. Bueno, sí. Dime una cosa, Liliana, ¿cuánta gente, tienes la data de cuántas personas están viendo? Bueno, estuvieron adentro del Zoom unas 55 personas y unas cuantas más por Facebook y YouTube. Ya, qué bueno. Qué bueno. Todo esto quedará registrado aquí. Muy bueno. Rachel, ¿querías mandar saludos a algunos? Al hermano de Hernán, Jack, que lo conocí muchos años antes, que mora en Houston, en Houston, Texas. Bravo. Bueno, saludos a todos los que están aquí, que son parientes y amigos, los queremos todos muy mucho, los apreciamos, nos place muy mucho que estés aquí con nosotros. Merci mucho a Rachel por por aprontar este encuentro y a Hernán por ser tan amable de venir y de contarnos todas estas historias y de continuar escribiendo para documentar la migración de los judíos sefaradíes hacia América, ¿no? Son tus parientes que vinieron para aquí. Esto es muy importante para todos porque en una historia puede ser también la historia de nuestros queridos parientes y amigos que se vinieron en aquellos tiempos. Vamos a escapar ahora, voy a tornar a decirvos sobre lo que vamos a tener la próxima semana. Espera que se me fue aquí. Vamos a tener este próximo Al-Had, 18 de junio, va a estar aparejado por los Shadarim. Este encuentro se llamará el Nes de la Lengua y estará como Balabay el doctor Brian Kirchen y su musafira será Carla Berg, que está aquí con nosotros, me parece, hoy. Veremos qué nos van a contar sobre el Nes de la Lengua. Para mirar los programas y los que ya pasamos, podéis entrar en youtube.com/Sefarad o en sefarad.com/TV. Vas a encontrar todos los encuentros de Al-Had y también algunas otras conferencias, entre las que está una de Hernán que hizo para nuestro otro ciclo en castellano. En este canal lo vaya a topar en español, claro, para el ciclo en español. Y si nos quieres dar una ayuda, un dono, entonces puedes entrar en sefarad.com/encuentros y vos agradecemos mucho por esto, claro está. Y como cada semana nos despartimos con una cantizica y semanada buena para todos. Merci mucho, Hernán. Un beso. Merci a ustedes. Muchas merci a ustedes. Guilherme, merhaba.
la candela sola que Bueno, brilla en Sandrina. nuestro corazón. Pilar, ¿puedes abrir el micrófono? Y por ti yo viviré, cantaré, cantaré. Shalom, semana buena. Gracias, semana buena. Buena, Gloria.